Hello millonarios, ¿cómo le están pasando? Para los que no me conocen, mi nombre es Marlon Brizuela. Soy uno de los líderes de esta comunidad de Transformación 360 que nos dedicamos en compartirle a las personas cómo crear esa mejor versión. Si te gusta el mundo del desarrollo personal, este es tu canal, así que suscríbete y activa la campanita para que en el momento que nosotros subamos algún video lleguen directamente a tus notificaciones. Acabo de llegar del gimnasio y realmente mientras estaba en la caminadora tuve muchas reflexiones de las cuales realmente me gustaría compartir algunas contigo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo puse esta información en mi vida, en el momento que yo empecé a poner en práctica esta información de la cual yo te voy a estar compartiendo en este video, por consecuencia mi vida empezó a coger un giro diferente, donde los resultados que estoy experimentando hoy en mi vida son resultados demasiado extraordinarios. Y todo comenzó cuando empecé a entender cómo funcionan las leyes universales. Si hay algo que tienen en común todas las personas que han logrado el éxito, todas las personas que viven en abundancia y prosperidad, es de que entendieron que estas leyes universales están actuando 24/7. Y quiero que entiendas algo. Como mismo existen leyes universales que están obrando 24/7, tú las estás poniendo en práctica conscientemente o inconscientemente. Pero para eso es este video, donde te voy a regalar algunos factores claves que si tú lo empiezas a poner en práctica el día de hoy, por consecuencia tu vida va a mejorar. Quiero decirte que yo he experimentado bien fuerte la pobreza, la carencia, la supervivencia. Sé lo que es no tener dinero, sé lo que es estar vibrando en miedo, sé lo que es tener esa preocupación si realmente voy a llegar a final de mes. Pero en el momento que empecé a poner estos factores de los cuales te voy a estar hablando, por consecuencia mi vida empezó a coger un giro diferente, donde hoy honestamente no me preocupo por dinero, donde hoy honestamente entiendo cómo funcionan estas leyes, y en el momento de que fui consciente de ellas, por consecuencia mi vida empezó a cambiar. Tú tienes que entender de que todo lo que tú ves es simplemente una dimensión. Todo lo que tú puedes tocar y puedes palpar es simplemente una dimensión, es la dimensión física. Pero también existen otras dimensiones que cuando tú lo empiezas a entender, puedes manifestar mucho más rápido un resultado. Tienes que saber que nosotros somos seres espirituales, al igual que somos seres emocionales, al igual que somos seres mentales y al igual que somos seres físicos. Pero para eso es este video. El primer punto más importante del cual te quiero hablar el día de hoy, que es la punta del iceberg, es el espiritual. Tú tienes que entender que somos seres espirituales. Seres espirituales. Cuando tú entiendes que tú siempre estás creando tu vida, cuando tú entiendes que tú siempre estás conectado con el Creador desde una frecuencia de que desde la frecuencia de la abundancia, cuando tú empiezas a entender de que tú eres creado a imagen y semejanza de Dios, como dice la Biblia, de que como mismo eres creado a imagen y semejanza del Creador, por consecuencia tú eres un creador. Y para tú empezar a crear una vida extraordinaria, tú tienes que entender que eres un ser espiritual viviendo en un plano físico. Y como ser espiritual, existen ciertos valores en la espiritualidad que es lo que te va a ayudar a crear una vida extraordinaria. Y el primer valor en esta área de la espiritualidad es la fe. Tú tienes que entender que para tú crear una vida extraordinaria, tú tienes que tener la fe de que la vas a crear. La fe es la certeza, es la convicción de lo que tú esperas, aunque aún todavía no lo veas. Yo, cuando empecé a entender de que era un ser espiritual y que si yo tenía fe, la fe de que Dios me va a dar abundancia, la fe de que Dios me va a dar una vida de prosperidad, por consecuencia comencé a atraer cosas extraordinarias en mi vida. Cuando yo empecé a poner la fe como prioridad de que no importa cómo, no importa cuándo, yo tengo la fe, tengo la convicción y tengo la certeza de que lo que viene a mi vida es pura abundancia y prosperidad. Dios empezó a abrir puertas en mi vida. Por eso tú tienes que entender el día de hoy que el primer valor que tú tienes que tener en la mira es la fe.
Yo tengo que tener fe de que lo voy a lograr, pase lo que pase. La segunda, creer. Creer. Cuando tú crees de que tú no sabes cómo, pero de que vas a tener una vida de abundancia y de prosperidad, es donde realmente tú te elevas a esa frecuencia de fe. Tienes que creértela. Tienes que empezar a declarar por tu boca de que vas a vivir una vida de prosperidad. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Cuando tú tienes fe y empiezas a creer de que pase lo que pase, lo vas a lograr, es donde realmente vas a empezar a declarar con la palabra de que tú vas a vibrar una vida en abundancia. Y en la espiritualidad, aparte de la fe y de creer, también entra el servir. Todos tenemos un dharma que dar al mundo. Servir. Cuando tú entiendes que tú tienes fe, que creas, también tienes que entender que Dios te mandó a servir. Recuerda, el poder más grande del ser humano es aprender a ser feliz con ellos mismos, pero también aprender a amar a los demás mediante el servicio. Tienes que empezar a entender, primer punto, fe, creer y servir. ¿Cuál es tu dharma? Empieza a buscar cuál es tu dharma. Empieza a buscar cómo puedes servir más a la comunidad. Empieza a buscar cómo puedes ayudar más a las otras personas. Y por consecuencia, tu espiritualidad va a estar conectado más con el Creador. El segundo punto del cual te quiero hablar el día de hoy es del emocional. Nosotros somos seres emocionales. Y tienes que entender que cuando tú tienes la espiritualidad conectada con fe, creer y servir, también tienes que empezar a observar tus emociones. Tristemente, el 99% de las personas siempre actúan bajo emoción. Y como su programación es de carencia, de supervivencia, siempre las emociones van a ser impulsivas, siempre van a ser gasta, busca, llena vacío. Y es esa parte de que cuando tú entiendes que aparte de que eres un ser espiritual, también eres un ser emocional, tú tienes el control mediante tu conciencia de entender cuáles son las emociones que predominan en ti. Yo por un momento determinado en mi vida era un ser muy emocional, muy reactivo. Yo actuaba impulsivamente. En el momento de que Dios empezó a conectar mediante la espiritualidad y empecé a entender que yo era un ser muy emocional, aparte de ser espiritual, también ser un emocional, fui muy consciente de las emociones. Y en el momento de que yo empecé a observar mis emociones, pude cambiarla en caso de que esas emociones me estuvieran perjudicando. Tristemente, el 99% de las personas allá afuera se hacen pasar por seres espirituales, pero no son capaces de entender que son también seres emocionales y siempre van por la vida persiguiendo, comprando, gasta aquí, llena este vacío allá. Y cuando tú empiezas a entender que aparte de ser un ser espiritual, eres un ser emocional, empieza a observar cuáles son las emociones que están dominando en ti. Empieza a observar si eres un ser muy reactivo, que compras impulsivamente, que espera siempre, tú sabes, que pasen las cosas para actuar. Y es ahí donde mi consejo el día de hoy es que empieces a observar tus emociones, y si esas emociones te están perjudicando en tus relaciones, en tu entorno, con tu pareja y mucho más, empieza a entender cómo está funcionando. Y el otro punto del cual te quiero hablar es del mental. También somos seres mental. Esta es una barra demasiado poderosa. ¿Por qué? Porque en la mentalidad también está el filtro, está todo. ¿En qué sentido? Si tú no tienes el estado mental correcto, tristemente no vas a poder atraer abundancia a tu vida. Empieza a observar cuál es tu estado mental, empieza a observar cuál es tu diálogo interno, empieza a observar cuáles son las conversaciones que te están dominando. En el momento que tú entiendes cuáles son las conversaciones que te están dominando o tu diálogo interno, por consecuencia lo puede cambiar. El 99% de las personas tienen el estado mental incorrecto, tienen el estado emocional incorrecto y andan por la vida siempre que persiguiendo, llenando vacío con cosas, teniendo relaciones tóxicas. Y ahí te das cuenta de que si tú tienes la espiritual, la emocional y el estado mental correcto, es donde va a venir la cuarta, que es la física, donde vas a empezar a manifestar cosas extraordinarias. Por eso, cuando tú tienes la espiritualidad en fe, en creer, en servir, la emocional en observar cuáles son tus impulsos, y en la mental observar cuál es tu diálogo interno, que el 99% de las personas tienen un diálogo interno incorrecto, siempre están preocupados, siempre están afanados, siempre se están llenando con noticias falsas, noticias negativas, entornos tóxicos. ¿Qué es lo que sucede?
tristemente lo físico va a ser negativo. Ahora, por eso en este video el primer paso es espiritual, conectar con fe, creer, servir, la emocional, observar cuáles son las emociones que están dominando en mí, la mental, exactamente cuál es el diálogo interno que está dominando en mí y empezar a cambiarlo, empezar a reemplazarlo, empezar a observarlo. ¿Para qué? Para que en el momento que yo tengo el estado mental correcto, el estado emocional correcto y la espiritualidad correcta, por consecuencia va a venir la física. Va a venir la física. ¿En qué sentido? Si tú a partir de hoy empiezas a tener la fe de que lo que viene a tu vida es para bien, empiezas a creer que pase lo que pase lo vas a lograr, empiezas a servir a los demás mediante el Dharma, el amor, de ayudar a las otras personas, empiezas a observar tu estado emocional, si estás gastando por impulsividad, si estás reaccionando por, tú sabes, bajo emoción, y el estado mental, qué contenido estás consumiendo, qué diálogo interno tienes correcto, por consecuencia la física va a cambiar. Si tú a partir de hoy empiezas a priorizar, no la física, no qué más tengo que hacer, sino la espiritual, la emocional y la mental, por consecuencia la vida, Dios, el universo, te va a poner la herramienta en el plano físico, en el plano terrenal, para que tú manifiestes la abundancia. La física es simplemente el vehículo, pero todo está en estas tres. Enfócate en la fe, enfócate en el creer, enfócate en servir, enfócate en no reaccionar emocionalmente y en tener el diálogo interno correcto, y te aseguro que la física va a ser abundancia. Que Dios te bendiga, que tengas excelente y extraordinario día, y espero que con este video te pueda ayudar de cuáles áreas te tienes que enfocar el día de hoy para que puedas manifestar abundancia en esta tercera dimensión.